Entonces vamos a partir con estas reflexiones, digamos en el ámbito en que cada una de las personas que ya están acá con nosotros se desenvuelve habitualmente en su trabajo de la narración oral, a través de las distintas prácticas que involucran también en este quehacer propio de ellas, porque cada una tiene un matiz diferente, cómo hace su propuesta de trabajo. ¿Ya? Y en este sentido, tal vez hay una pregunta que nos puede englobar esto, ¿qué es este sentir? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la importancia de la narración oral? Sobre todo en materia de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas. Entonces ahí la pregunta que cabe hacerse es, ¿cuál es la importancia de la transmisión de la oralidad? ¿Qué rol jugará? ¿Es importante? ¿No es importante? Toda esta cosa de la globalización, de la modernidad y esta, bueno, ahora en este caso la modernidad nos ha servido en este tiempo de pandemia a través de Zoom poder conectarnos y poder tener estas tertulias porque no se pueden tener personalmente. Pero ¿qué importancia o cómo ha afectado la comunicación del ser humano, de las culturas? Y ¿qué importancia entonces o qué rol se le ha asignado en la actualidad a la oralidad? Las invitadas, no sé si quieren compartir alguna visión, alguna propuesta que tengan. Carolina Díaz, ¿estás por ahí? Celine, ¿qué nos pueden compartir? ¿Yo? Sí. Laura estoy también, buscando perdón. cómo levantar la mano ahí. Ya. Cuéntanos, Celine, ¿qué nos puedes decir? Bueno, de lo que conozco de la tradición oral del Pacífico, es que la tradición oral, cuando yo voy a hablar de tradición oral antigua, es antes del contacto con los europeos. Entonces, más o menos antes de, voy a decir, 1700 y algo. La tradición oral permitía de nombrar el mundo que era alrededor de la gente que vivía en una isla. La tradición oral permitía de entender los límites o la función de tal piedra o la función de tal plantas. Era como voy a decir, una enciclopedia de todo lo que había que saber. Y era muy importante nombrar todo el mundo. No había escritura, no había libro. La única escritura se encuentra en Isla de Pascua, justo. Uh-huh. Y había realmente esa necesidad de nombrar, porque obvio que cada nombre tenía una significación, entonces a través de la significación tú podías entender o la función o el origen, y era una forma de tener, ¿cómo on dit? Se repérer. César, ¿cómo se dice en español? Un repère, de tener como... una referencia, un trazo, una huella. Sí, exacto, para moverse en el mundo. Entonces, cada piedra, cada valla, cada pic de montaña, todo tenía un nombre muy especial y atrás de ese nombre una leyenda o un cuento. Así es. Eso. Sí, es una importante referencia porque en sí la persona es un sujeto y es un micromundo, ¿cierto? Por eso los relatos indígenas a veces es tan difícil descifrarlo y llevarlo al lenguaje occidental o de la cultura criolla, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo tú haces dialogar esta tradición tan antigua y qué dificultades ves tú? ¿Cómo lo
trabajas para poder hacer entendible a las personas que no se relacionan directamente con esas culturas continuamente, para que la puedan comprender, para que la puedan descifrar? Bueno, yo creo que tengo una cierta habilidad de viajar entre mi mundo y mi educación muy occidental de Francia. Y no sé por qué, pero me tocó entender y entrar realmente en resonancia con la sensibilidad del Pacífico. Pero, por ejemplo, no sirve, cuando yo voy a contar un cuento en París, no sirve nombrar todas las vallas o el camino de un héroe, de nombrar todos los lugares. Si yo lo hago como una canción para que el público entre en esa sensibilidad de la lengua, como una música, pero no tiene ninguna significación para ellos. Queda algo como un perfume, sin poder decir lo que hay adentro de ese perfume. Queda como una sensación, una melodía, algo exótico. Pero si yo voy a contar como me tocó hacerlo en Marquesa, en una isla de Marquesa, y si yo no nombro con la buena pronunciación cada lugar, los jóvenes no van a decir nada, pero los mayores me van a decir, pero te falta la mitad de la historia. Sí. Entonces, pero mi rol, como yo lo tomo, mi rol no era de contar a la gente de esas islas. Mi rol era de llevar, yo iba a decir, a mi país para abrir el corazón, la visión de la gente de Europa o de Francia a una otra realidad, a una otra forma de relacionarse al mundo, que es una forma, y cuento que van a transmitir otros valores, que me gusta mucho esa forma que yo encontré en el Pacífico. Yo lo tomé así, entonces obvio que en mi forma de contar yo voy a sacar cierta cosa, pero porque yo no hago tampoco un trabajo como una antropóloga, es algo artístico, entre la etnología y el artístico. Entre los dos, porque yo contaba mucho en museo frente de objetos sagrados, entonces tampoco no puedes reír o burlarte o decir cualquier cosa, porque tú tienes el ancestro atrás de ti, ahí está la estatua o no sé, entonces hay que hacer mucho cuidado, pero no sirve, yo veo, no sirve, por ejemplo, al público francés, de poner como un tsunami de nombre, un tsunami de significación profunda, porque la primera lectura es complicada para entenderla, para ellos, porque no tienen la base y están en una educación un poco distinta, un poco más, ¿cómo decir? Pragmática. Esquematizada. Entonces, cuando tú hablas de llamar a la lluvia, o cuando tú hablas que a través de la estatua había un espíritu, ya en Francia lo siento. Hablando de ancestros y de todas estas cosas, vamos a invitar a otra compañera aquí que también tiene mucho que aportar. Ella es narradora oral, ella también viene de tierras muy, muy lejanas, de América del Norte, podemos decir, pero de nuestra Yayala también. Ella es Aura Cerón, ella es narradora oral, ella tiene un trabajo muy bello, una propuesta que hace bastantes años que ella tiene desarrollando en Chile, que tiene que ver con las Catrinas, trabajo que me ha tocado ver en terreno, así que conozco de muy cerca este trabajo. Aura, la pregunta, como estábamos hablando de los ancestros y hablando de todas estas cosas, de que son los respetos que hay que tener en la narración oral, de los relatos antiguos, de la tradición, porque a veces no siempre se entiende ese cuidado, ese respeto, esa sutileza que hay que tener con los relatos. No es llegar y tomar cualquier relato.
¿Cuál es tu mirada como narradora oral, como esa tradición tan importante como es de la relación con los ancestros, con los muertos, con la festividad de la muerte? ¿Qué nos podés contar y compartir con nosotros? Muchas gracias, Moni. Bueno, en mi país, en México, el valorar a los que estuvieron antes es súper importante. Siempre tenemos presente que nadie muere hasta que se le olvida. Y ahora que estaban comentando, Celine, sobre la pronunciación, creo que también como narradores, el darnos el trabajo de aprender a pronunciar cuesta. Yo sé que es difícil. Me tocó también con las Catrinas, de repente adaptar, ¿cómo decirlo? Pues el que podamos compartir las historias, respetando tal vez el origen, pero trabajando en la pronunciación. Yo sé que la pronunciación de repente en náhuatl es muy complicada. Entonces, pues, jugar con el Popocatépetl y con el Cempasúchil de repente costaba trabajo. Pero ahí está el esfuerzo y se nota el cariño de cada narrador, el esfuerzo de respetar y valorar algo que sabemos que no solamente es antiguo, sino que es querido. Yo creo que nuestra comunidad latinoamericana, tiene eso, le tenemos mucho cariño a nuestras raíces. En algunos casos nos lo enseñan desde chiquitos y en los otros lo vamos tomando en el camino. He tenido la suerte de ver que se replican muchas historias mexicanas por acá, pero también le he tomado cariño a contar las historias chilenas allá, ¿no? En México. Entonces, para mí creo que es muy importante mantener la estructura, respetar las pronunciaciones y de repente, pues sí preguntar, ¿no? Darnos el tiempo de preguntarle a alguien que sea realmente local, decirle, oye, se pronuncia así, ¿y cómo pasa? Algo que me encantó alguna vez pregunté, bueno, sí, hay una historia fabulosa de Chiloé que a mí me causa mucha curiosidad. ¿Alguien me puede decir cuál sería el color que estaría usando este personaje en su vestido, que es tan interesante? Todo el mundo te describe, pero nadie me puede decir de qué color estaba vestida, o estaba desnuda tal vez, no lo sé. Esta deidad que está llamando al mar, creo que todos saben de quién estoy hablando. Y me ha pasado que muchos chilenos, pues, está vestida de azul, de algas, y la pincoya de repente no tiene una uniformidad. Cada quien se la imagina, cada quien la piensa. Y eso es lo que hace grande esto de compartir historias. Entonces, creo que sería eso, ¿no? El adoptar, el querer y el seguir compartiendo siempre, como tú comentabas en algún momento, informándonos, atesorando las historias y sacándolas a la luz de nuevo. Siempre desde el respeto, claro. Ahora, una consulta, dado que tú vienes de otro país, vienes de otra cultura, y por lo tanto, todo lo que sea tradición oral chilena o de los pueblos indígenas, ¿cuál ha sido tu llegada? ¿Cómo has llegado a esa información? ¿Cuáles han sido tus fuentes? ¿Encuentras que son confiables? Porque eso te da también más objetividad, el hecho que estés más lejana. ¿Cómo ves tú eso? Sí, mira, yo me devoré, gracias. Mi primer acercamiento fue la recopilación de Oreste Plat. He trabajado también algunas historias con mis suegros que son del sur y me han regalado cuentos, me han regalado historias, pero yo siento que está sesgado, que de repente hay un blanqueamiento con las historias publicadas. Un caso que alguna vez comentamos fue lo de la niña de la calavera. Está dividido en tres, en una estructura como la Blancanieves, que tenía una madrastra malvada, y se cargan unos intentos como por darle un blanqueamiento, hacerlo como de princesas, como europeizado el asunto. Justamente ayer estaba escuchando una conferencia de un autor muy famoso chileno, que hablaba acerca de que era necesario hacer un charquicán con las historias antiguas para que le gusten a los adolescentes. Y a mí me parece preocupante,
porque creo que mi visión es todo lo contrario, hay que respetar las historias originales y entregarlas porque esas son nuestras raíces. Yo siento que en Chile hay un cierto dejo de abandono hacia lo indígena, hacia el origen, que yo no he visto, por ejemplo, en educación básica, ¿no? De repente me ha tocado trabajar con colegios en donde la misma tía te dice, tienen que disfrazarse de mapuche. Y no es un disfraz, es un traje típico, un traje nacional. Entonces, desde ahí yo creo que hay mucho que trabajar y mucho de lo cual enorgullecerse. Igual dando talleres con cuentacuentos o con educadoras, pues de repente no conocen sus historias que pueden dar miedo y que son fabulosas, no las conocen. O cuando nos dice, les voy a contar un cuento chileno, ¡ay, qué fome! Y no, hay historias geniales, pero también depende cómo las cuentas. Entonces, creo que sí hay que hacer una gran labor, no solamente de rescate, sino como de popularización de las historias, y no siempre las mismas. Creo que hay una gran diversidad de historias maravillosas, no solamente del sur, también en el norte hay historias maravillosas, ni la de Pascua, pero es nuestra labor como narradores hacer que eso siga fluyendo. Y es muy poco, se ve muy poco, digo, desde fuera, visto como extranjera todavía, sí he visto que cuentan más cuentos de Keiko Casa que chilenos. Sí, eso pasa también porque ha habido, como tú dices, y qué bueno que lo señales, el blanqueamiento. También lo hemos hablado con la Niña de la Calavera. Niña de la Calavera, la original, no tiene esa visión de los tres, no, porque para empezar, lo mapuche, el 3 es un número imperfecto, por lo tanto, numerológicamente no corresponde. Pero eso es muy largo de hablarlo acá. Sí, claro. Ya, entonces, claro, hay un blanqueamiento, por ejemplo, desde la propia cultura mapuche, como tú dices, te dicen disfraz, o sea, yo estoy así hoy día, y claro, te dicen que estás disfrazada, y esa es la cuestión, o sea, hay un alejamiento tan fuerte que fue por dos cosas, por la colonización europea, después el periodo criollo, pero también creo que el daño más grande al acervo cultural de los pueblos indígenas ha sido por la iglesia, porque se satanizó muchos relatos, muchos elementos se vieron como satánicos y por lo tanto se dejaron de contar. Ya no es casual que se haya dejado de contar ciertos cuentos. ¿Y por qué siempre se cuentan los mismos cuentos? ¿Ya? Si bien es cierto, la Pinco y el Caleuche tienen un fuerte blanqueamiento, ¿ya? Y por lo tanto la estructura normalmente es como muy occidental, ¿ya? Y por lo tanto ese es el trabajo, creo yo, de los narradores, lo hemos conversado como narradores mucho los que estamos acá, que justamente es buscar nuevas fuentes. Y ahí en esas nuevas fuentes y en el tema del blanqueamiento, de la colonización, cómo retornamos, cómo recuperamos todo ese acervo cultural ancestral. Me gustaría preguntarle aquí a la Lamien Elivera Maripangui, que la voy a presentar también ahora, porque ella tuvo que entrar un poquito más tarde y se incorporó. La vamos a presentar. La Lamien Elivera Maripangui, de profesión ella es actriz, pero se ha desarrollado largamente, ha hecho un estudio de campo en terreno, como en la tradición oral antigua, el ir a recuperar, conversar con la gente, pero no en esta práctica como antropológica, que es a través de la etnografía, sino que en la incorporación, en la vivencia del día a día en las comunidades. Y ella se puede considerar que es una Epeutufe-Domo mapuche, ha realizado trabajos de teatralización basados en relatos tradicionales. Hay un trabajo muy hermoso, muy bello que ella desarrolló hace tiempo atrás, de radioteatro, donde se recuperaron varios relatos antiguos, justamente de mi tierra, de mi Futahüyñi-Mapu, y que son muy bellos, ¿ya? Entonces, ella ha hecho todo este trabajo, pero trabaja también en una compañía que se llama Ruca Teatro. Ella es la directora de esta compañía
y también ha trabajado en relatos de otras partes del mundo, de otras culturas. Así que le doy la bienvenida a la Lamien Elibera Maripanque, Kumeakuimi Lamien. Le dejé abiertas las preguntas para que nos pueda compartir su requisón, cuál es el pensamiento que ha ido desarrollando a través de este camino en la narración oral. Mari Lamien, Mari Pu Compuché, muchas gracias por esta invitación a conversar, a hacer este Nutram. ¿Me escuchan bien? Feley Lamien. Feley. Bien, claro, hay una interés de mi parte de transmitir la cultura de nuestro pueblo. Primero partió por ahí, partió como cómo transmitir la cultura de nuestro pueblo, de la diversidad cultural que tiene el pueblo nación mapuche, con todas las diferencias geográficas que tenemos, y que también esas diferencias geográficas, esas distancias geográficas también son señalamiento de protocolos distintos en cada comunidad, ¿no? Incluyendo también la transmisión de la lengua, del mapudungún o el chazungún en la zona huilliche, etcétera. Partió como esa necesidad y aparecieron los relatos porque siempre estuve rodeada de historias desde pequeña, pero estuve rodeada de historias no mapuche, yo no las conocía así, yo las conocía como historias del campo, historias chilenas, mestiza. Entonces, cuando yo comencé a introducirme en el EPEU, en el cuento, en el piam, en el relato mapuche, me fui dando cuenta que ya los relatos que yo conozco, los relatos que que me han compartido en algunas comunidades, ya tienen un fuerte sesgo de hibridación, podríamos decir. Ya tienen mucha información que está mezclada, está muy mezclada. Entonces, luego de escuchar esos relatos, está mezclada por una visión del bien y el mal que es más bien que se introdujo en estos territorios, que tiene que ver con la evangelización, como decía la Lamien. Entonces está mezclado también con esto de cómo ver al mapuche, de cómo ver su cosmovisión. Y yo me fui dando cuenta que en realidad los relatos más primigenios, los que yo considero que son relatos que no se han modificado mucho, son los relatos que explican nuestra cosmovisión, porque está toda la filosofía mapuche ahí, inmersa en los relatos, para explicar por qué el mapuche cree en lo que cree, por qué el mapuche se siente parte de la naturaleza y no dueña de la naturaleza, cómo está conformado el universo, qué significan las estrellas para nuestro pueblo, qué significa la luna. Todo eso es un relato en sí, todo eso, la explicación de todo eso es la oralidad que se puede convertir en un cuento. Por eso es muy fuerte el ejemplo de la niña y la calavera. Yo en teatro trabajo esa historia, la trabajo con una compañía de teatro con la que estoy trabajando hace mucho tiempo, y cuando me llegó a mí ese material para trabajar, lo primero que yo dije es, este relato no es un relato mapuche, tradicional. Este es un relato que ya tiene versiones que tienen que ver con una mezcla de la narrativa de otras oralidades que, como decían ustedes, que ya involucra esos roles de princesa, de madrastra, que no se conocen en los relatos mapuche. Y yo, bueno, luego de ir conociendo historias en las comunidades, también tenía acceso a las recopilaciones de Oreste Plat, también de Alfonso Lenz, también de Augusta. Entonces ahí hay mucho material que tiene que ver con cómo los mapuche relataban cómo ellos veían la historia. Es la historia no oficial del pueblo mapuche a través de los relatos, en el fondo. Entonces hay mucho material, y un EPEU nos lleva a otra parte de la cosmovisión, y es como un engranaje, es una mega cognición, es como un gran conocimiento que se va
es como una matryoshka, una muñeca rusa que nosotros vamos a hablar de un relato de un pájaro, un ñuco, por ejemplo, pero cuando comenzamos a hablar del relato, empezamos a hablar del rol de las ñañas, y cuando empezamos a hablar del rol de las ñañas, hablamos también de las comidas típicas, y cuando hablamos de las comidas mapuche, hablamos entonces también de las épocas de la naturaleza, y es así, es un engranaje muy hermoso. Eso yo creo que es como la característica de los relatos de nuestros pueblos Claro. prehispánicos en general. Sí, no, es que no son lineales. No son lineales. A mí me ha costado mucho que la gente lo entienda. Los relatos tradicionales prístinos no son lineales. O sea, para nada. ¿Qué nos puede contar Carolina Díaz, que también está con nosotros como invitada? Vamos a también recordar su quehacer. Ella es narradora oral, es escritora, pero es actriz también. Ella tiene un trabajo, como dijimos antes, especialmente en el norte, con los relatos andinos. Carolina, ¿qué nos puedes decir tú, desde tu práctica, desde tu experiencia, cuál es el desarrollo de los relatos andinos? ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Son lineales, no son lineales? ¿Qué carga cultural tienen? ¿Están transculturalizados? ¿Qué nos puedes decir tú de ellos? Claro, ha pasado algo bien similar que con lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche. Eso también lo hemos conversado, hace varios años atrás lo conversamos, Mónica. Sí. Ha pasado que se han occidentalizado los relatos. Ahora, yo creo que es súper importante, y como se ha dicho acá, ir a la fuente, y si no puede ir a una fuente directa para contar, digo, como una labor de narrador oral, ir a textos que hayan recopilado de primeras fuentes, por lo menos, porque de lo contrario existe mucha tergiversación. Ahora, yo quisiera apuntar a otra cosa también, que los relatos de tradición oral andinos, y según lo que yo he estudiado también en otros pueblos y en otras culturas, no solamente están configurados como mitos o como leyendas, sino que también existen fábulas, existen cuentos que tienen un objetivo lúdico, pero un objetivo lúdico que igualmente va a plasmar la forma de ver el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, a veces se confunden con que son mitos, pero no son mitos. Son cuentos, son fantásticos, o son fantasías. Otra cosa que es súper importante en esta cosmovisión andina, yo estoy situándome en una cosmovisión de la zona, de la región de Tarapacá, de nuestro país. Me sitúo ahí porque de esa manera puedo ir a textos más directos, de fuentes más directas, porque yo soy de allá. Me gusta acercarme a otros relatos andinos para observarlos, para observar las diferencias que hay, cómo se van adecuando según también la geografía o según algún acontecer que haya sucedido en la tierra, o algún suceso natural, pero también con algún cambio cultural, con algún viaje, con algún traslado. Y desde ahí es que me gusta observar estas diferencias, pero los relatos que a mí me gusta estudiar de base son los de esa zona. Ahora, el pueblo, el mundo aymara, en el mundo aymara está todo presente, así como tú decías lo de la historia circular en los mapuches. En los aymara todo es parte de la vida. Entonces, así como son parte, los muertos son parte de la vida, los cerros son parte de la vida, las rocas, el sol, la luna, bueno, todos los elementos de la naturaleza son parte, y son parte importante y van a influir en el comportamiento humano. Y del mismo modo, los animales influyen en el comportamiento humano. Otra cosa que yo quería también señalar tiene que ver con esto de entender la oralidad y los textos tradicionales, y que
desde esta perspectiva de los pueblos originarios, sí representan un saber ancestral, la oralidad es un sistema de transmisión de conocimiento, de entender el mundo, y el mundo andino invita a que, como ya dije, todos somos partes, pero además, si bien es una cultura de la que se ha dicho que no tenía escritura, y que según Ong podría ser considerado una cultura de oralidad primaria, hay ahora ciertos estudios que señalan que no necesariamente era así. Hay queros, los queros son estos vasos que tienen... Se nos quedó pegada, parece la ley. ¿Pero se escucha lo que estoy diciendo o no? Un poquito cortado. Ahora se escucha bien. Ya, pero no se entendió ni entonces, así como hay estos textos que están a través de dibujos, o sea, ahí tenemos imagínate, ahí podemos decir que tenemos una suerte de historias ilustradas, ¿ya? Obviamente no fueron pensadas como nosotros las pensamos, porque nosotros como occidentales, a esta altura tenemos la tendencia a pensarlo todo así, pero sí hay esta suerte de escritura, y por lo tanto hay elementos que dan cuenta de los relatos, de la antigüedad de los relatos. Ahora, yo tengo también una visión que tiene que ver con lo artístico, y yo pienso que si bien hay que ser respetuosos de lo ancestral y de la tradición, también yo creo en el espectáculo, y creo en el espectáculo desde esta perspectiva, muy respetuosa y también muy andina como soy, pero creo que cuando vamos a hacer un trabajo artístico, hay ciertas libertades, pero que se pueden permitir cuando hay un estudio. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funciona el pueblo del que tú estás hablando, o el pueblo al que perteneces, o el pueblo con el que te identificas, sabes que inventes una escena, por ejemplo, no vas a transgredir la esencia y la cosmovisión. Gracias, Carolina, por tu perspectiva. Hay algo muy importante que a mí me gusta y quería decir, que es una frase que usan mucho en la oralidad y en la tradición andina, que dicen: el futuro está atrás y el pasado está por delante. Sí. Y eso quiere decir que está todo conectado. Así que... Todo conectado, sí. Exacto. Vamos a preguntarle a Venecia Holguín cómo desde su trabajo con los niños, porque como les dije al inicio, ella tiene una biblioteca andante que recorre la isla de Chiloé y acerca los libros a los niños, y ha hecho también un trabajo en este tiempo de pandemia contando cuentos a través de la web también, ya a través de la plataforma del municipio de Castro. ¿Ya? Pero ella también tiene una metodología de trabajo que yo creo que es bastante interesante, que es la metodología Waldorf. ¿Cómo ella ve esta sintonía entre lo indígena, la cultura indígena, sea mapuche, sea andina? ¿Cómo ella lo ve, cómo lo plasma en esta metodología? ¿Son disonantes? ¿Se encuentran en algún punto? ¿Qué nos puede compartir desde esta perspectiva, desde la visión educativa Waldorf? Por favor, Venecia. Hola a todos y todas los que están presentes. Primero que nada, honrar el camino y el trabajo que cada cual ha hecho, de los que están hablando y compartiendo su experiencia. Me parece maravilloso todo lo que ha salido y todo lo que se va plasmando.
Con respecto, claro, a la pregunta que me has hecho, es, hablando desde la pedagogía Waldorf, es una pedagogía que para mí me hace mucho sentido porque ve al ser humano de una manera integral. Y pienso y siento que todas las culturas indígenas de todo el mundo tienen esa visión, en donde el ser humano no está separado, sino que está integrado en sí mismo, con un cuerpo, un alma, un espíritu, y además está integrado en un entorno, en un mundo, en una naturaleza, en donde se comparten yo comparto lo mineral, yo comparto lo vegetal, yo comparto lo animal, también lo tengo en mi ser. Entonces, desde ese lugar, mi trabajo y que en el fondo también tengo la base del teatro, mi primera formación fue ser actriz, está todo el ser humano, estoy toda yo comprometida en un escenario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me acerco yo? ¿Qué es lo que yo hago? Siempre me ha gustado el trabajo con los niños. Siento que ellos tienen esta simpleza, esta frescura, que en la medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo, nos vamos volviendo más mentales, más duros, más lógicos para todo. En cambio, los niños es como que tú abres una mano y dices, acá hay una flor, y hay una flor. Cada cual se la imagina de la manera que quiere, pero hay una flor. Nunca te van a decir, no, pero ahí no hay nada. Entonces, eso es lo que a mí me gusta trabajar ahí, porque siento que si uno lo va impulsando desde la educación, aquello va a perdurar. Entonces, para mí, esa frescura es como la medicina que tenemos los seres humanos hasta que abandonamos este mundo, abandonamos este plano, a través del juego, a través de, en este caso, que yo lo que voy haciendo también es poner mucho lo que es la oralidad, los cuentos. Para mí esa es una siembra y es lo que me convoca todo mi quehacer desde hace muchos años y espero que sea en muchos años más. Y trabajo en distintas localidades. Me gusta mucho el trabajo en las escuelas rurales. Trabajo en la escuela Waldorf, que yo cofundé con otras familias, pero me gusta también estar en los lugares donde esta pedagogía no llega, precisamente para irla sembrando a través de los relatos. Entonces, ahí voy contando cuentos y me acerco con distintas dinámicas a los niños. Y yo voy contando y hacemos una especie de trueque, ¿no? Yo voy contando leyendas y mitos de otros territorios del mundo y los niños se dan cuenta de que hay cosas que son comunes, de que de pronto el origen del fuego era común. Es como, ay, en esta cultura lo cuentan de esta manera, pero para nosotros también es algo similar. Y entonces ahí vamos viendo esto de que finalmente el ser humano puede tener distintos credos, distintas lenguas, pero hay algo espiritual que nos va uniendo y nos vamos explicando las mismas cosas de distintas maneras, pero hay algo en lo cual estamos en sintonía, hay algo que tenemos en común. Y entonces yo les cuento y ellos después me cuentan a mí. Y ahora, el 2019, hice un trabajo muy bonito en 4 escuelas rurales, donde yo les fui contando relatos de distintos lugares del mundo, siempre relatos que tienen que ver con mitologías o leyendas, y ellos terminaron recopilando relatos de sus propias comunidades y terminamos haciendo un librito maravilloso, donde ellos contaban cosas de su tierra, en este caso acá de Chiloé, en este territorio de la península de Rilán, donde yo también habito. Y a partir de ese proyecto surgió lo de la biblioteca rodante en esta época de pandemia, donde yo me desesperé, porque decía, ¿cómo voy a ir a contar cuentos a los niños si las escuelas no están funcionando? Entonces agarré libros que yo tenía en mi casa y empecé con mi auto a recorrer los distintos caminos rurales de acá,
por suerte llegaba a las casas de los niños que yo ya conocía por mi trabajo anterior de fomento lector en estas escuelas rurales. Y ya, bueno, aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero que me encanta contarlo porque me encantaría que se replicaran estas bibliotecas rodantes en todos los territorios. Tenemos más de 1000 libros en la biblioteca, estamos llegando a un montón de familias, no tan solo están leyendo los niños, sino que están leyendo los papás, las mamás, los hermanos adolescentes. Y para mí eso es tan importante porque siento que quizá desde la parte económica, social, se pueden cerrar muchas puertas, pero cuando tú tienes libros en las manos, se te abre un mundo y ya nada es imposible. Y bueno, y los relatos también, aquí ya volviendo a la pregunta original, también tienen eso, que te hacen imaginar, te hacen volar y te hacen encontrarte espiritualmente con otro ser humano en otros tiempos, pero que como que se pierde, ¿cierto? Como que cuando escuchas un relato, tú estás en 1000 años atrás y vuelves a tu presente con ese tremendo regalo que te dejó ese relato. Uh-huh. Sí, eso es muy relevante de la metodología Waldorf, la pedagogía Waldorf, que es integral. Y por eso te hacía la pregunta, porque justamente las culturas son holísticas y nosotros decimos que nada puede estar separado de una cosa de la otra. O sea, las matemáticas son importantes, la astronomía es importante, la agricultura, o sea, la oralidad, todo es importante. Nada tiene un segundo plano, nada es más importante que lo otro. Y como decía la mía Nelibera, o sea, el ser humano no es dueño de la tierra, es parte de ella, ¿ya? Entonces, es otra forma de ver la vida, es otro paradigma. Y desde este paradigma justamente queremos conocer qué mirada tiene desde otra perspectiva de trabajo, que a veces se dice, oye, pero el canto no es tan oralidad. Siempre desde el occidental se cuestiona y se fragmenta estas prácticas, ya como que se va estereotipizando ahí y segregando las prácticas, como que el canto se queda acá, como que la poesía se queda acá, como que la narración se queda en un espacio aislado y no conversan, no dialogan. Desde las culturas originarias, desde los pueblos indígenas, todas las cosas se relacionan, nada está separado uno de lo otro. Y acá tenemos también con nosotros a Ylien Cuimín, que ella desarrolla un trabajo a través del canto, como la sanación que hoy en día es tan necesaria, como a través de la música, a través de los cantos, a través de esos tal vez relatos orales, porque los cantos no siempre son solo cantos, a veces son relatos también, a veces son historias de familias, a veces son, no sé, sentimientos que se van cantando. Y que se van transmitiendo de generación en generación, y a veces uno escucha una frase y te evoca un sinfín de generaciones, y eso a veces no es entendido. Así que invitamos a Ylien Cuimín que nos pueda contar desde su práctica, que tal vez muchos pensarán que no está relacionado con la narración oral, el contar cuentos, relatos, no está relacionado. ¿Qué nos puede contar usted, Ylien Cuimín? Bienvenida. No la escuchamos. Perdón, ahora sí. Primero que todo, saludarlas a todas, a todos, agradecer esta invitación. Le estoy subiendo el volumen, disculpen. Y primero que todo, cuando hablabas de mi currículum, creo que es importante decir que yo soy profesora de historia y geografía, y estudié en la Universidad de Los Lagos, y antes de eso estudié filosofía. Y además yo me dediqué 11 años a recorrer el sur de Chile, partiendo por Osorno, después Puerto Montt, después me fui a vivir a Tromenalto, a 17 kilómetros de Temuco, y estuve entre Tromén y Cholchol, y posteriormente me fui a trabajar como directora de un internado para niños pehuenches en el Alto Biobío. En total, 11 años estuve recopilando historias, cuentos, cantos, poemas, todo. Y además mis abuelos por parte de mi padre son picunches.
Mis abuelos por parte de mi padre son picunches, son de las cordilleras de San Carlos de Chillán. Y desde ahí nació mi necesidad de conectarme con el relato oral, porque yo crecí dentro del relato oral. Ahora, yo no sabía que existía la palabra epeutufe, zomo. Para mí siempre mis tíos fueron mis huaytifes, fueron los que me relataban la historia del pueblo. Y desde ese espacio yo he hecho un trabajo súper espiritual con, como decía Venecia, con el relato. Porque para mí, ¿qué implica el relato? El relato de los pueblos indígenas, ¿cuál es la importancia trascendental que tienen los pueblos indígenas todos, mapuche, aymara, quechua, asqueros, kunza, todos? Que efectivamente ellos son la conexión, son el canal, el puente intrínseco con la Madre Tierra, con el Padre Cielo, son la conexión con el mundo elemental, con los guardianes de la naturaleza y por lo tanto son los guardianes de nuestra propia humanidad, de nuestra propia humanidad. Yo creo que la importancia que tienen los relatos indígenas es fundamental, es trascendente, es sublime, en el sentido de que quizás las problemáticas más graves que tiene la humanidad, el linaje humano hoy, es la pérdida de su humanidad, es la pérdida de su condición como ser integrado, holístico y absolutamente en interdependencia con todo aquello que lo rodea. Cosa que sí tienen de manera intrínseca los pueblos indígenas y por ende sus relatos. Estos diagnósticos que nosotros vemos en relación a la gente que nos rodea, las crisis de miedo, la pandemia, los brotes psicóticos, la neurosis, la depresión, hablan esencialmente de una pérdida súper profunda de la raíz de tu condición humana, de la raíz de tu condición espiritual con el todo que te rodea y de liberarse de ese antropocentrismo para entrar abiertamente en un cosmocentrismo que te permite comprender que eres infinitamente pequeño y al mismo tiempo infinitamente trascendente a través de esta comprensión. Y para mí esos son los relatos indígenas, son fundamentales, porque le dan a la gente, esencialmente a diferencia de lo que decía Celine, que yo sí viajo harto por el mundo, trabajando. Vengo llegando, hace 3 meses de México, me quedé encerrada ya por la pandemia, 6 meses. Y en diciembre estuve en España y en Italia. Yo creo que sí, efectivamente, el relato oral indígena tiene esa capacidad intrínseca de producir en los otros el asombro de encontrarse a sí mismo como humano dependiente que está siendo sostenido por una tierra y que esa tierra le da todo. Y es increíble permitirle a las personas recuperar ese asombro que es tan infantil, como decía también Venecia, de encontrarse, y en ese asombro abrir al fin la disponibilidad de reconocerse como un humano, como un humus, como una tierra en la que tiene escrita historia, tiene memoria histórica dentro. Y al tener esa memoria histórica, realmente abrirse a conectar con algo más que sí mismo, Entonces, desde ese espacio, para mí, efectivamente, los Nutran, los Epeu, han sido efectivamente el jamón Nutran, volver a mi historia. ¿A quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mestiza, guarriache, champurria, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuál es la historia de mis abuelos, de todos mis abuelos? Y del mismo modo, mi jamón neguen, ¿qué es ser? ¿Qué es ser un ser humano aquí, en este planeta, ahora, con todo lo que está pasando, que es tremendo? ¿Y cómo contribuyo a eso? Entonces, desde ese espacio, para mí los relatos originarios, para mí los indígenas, todos, yo siendo mestiza, criolla, champurria, son efectivamente la raíz intrínseca que puede salvar al linaje humano y que puede concederle a esta humanidad actual esta nueva recapitulación que le permite, como tú hablabas del pasado frente a ti, que le permite saber qué es ser un ser humano, que es volver a reconectarse con la madre tierra, que es volver a conversar con el viento. Y claro, están las fuentes secundarias, las fuentes primarias, pero para mi oralidad, para mí el huaytife, el epeutufe, siempre fue como efectivamente todo ya está lleno está absolutamente sincretizado, está absolutamente ya
bañado de todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo, porque efectivamente es el relato de toda nuestra historia también, y hay extractivismo academicista, y hay agenciamiento, y están pasando un montón de cosas que efectivamente pareciera ser que nos alejan de esa raíz tan sagrada, porque para mí los cuentos mapuches, los cantos mapuches, que en general, seamos honestos, la música mapuche se está empezando a hacer ahora los últimos 20 años. Antes de eso, todo lo que estuviera relacionado con el sonido a nivel mapuche, huilliche, pehuenche, lafkenche, etcétera, etcétera, es sagrado, son rezos, son relatos de vida, es cómo se sentía mi abuela en relación a la cosecha, cómo se sentía mi abuelo en relación a que le hubieran robado, cómo yo me conecto con el padre, cómo yo fluyo con el Eyeu, cómo hablo con Chao Neguechen, por qué elegimos a Chao Antu como nuestro protector, dónde se fueron los Negueñén. Entonces habla sobre esa relación tan sagrada, tan profundamente sagrada de la condición humana. Entonces, desde ese espacio, permitir al ser humano recuperar la raíz de lo que es ser, de lo que es ser. Ayer veía una película que he visto 100.000 veces, pero preguntaba, parece que los seres humanos de hoy están más preocupados de poseer que de ser, y eso los condena a la muerte. Entonces, mi trabajo con los relatos que el César estudió conmigo, yo los ocupo mucho, y cuando viajo por el mundo, yo viajo harto por el mundo, los comparto desde ese espacio, es recuperen la condición del ser, entiendan, no es regalarle, no es vender, no es transmitir un conocimiento sagrado a otros para que lo maluces, sino que permítete asombrarte, reconocer que perdiste tu conexión con tu madre. Permítete volverte disponible a encontrarte en los relatos de quienes claramente tenían más sabiduría que tú, porque nosotros los occidentales somos súper inteligentes, pero adolecemos pero profundamente de la sabiduría. No tenemos idea qué hacer con el poder. Ya vemos cómo estamos. No tenemos idea qué hacer con el poder. Nuestros pueblos indígenas, guardianas y guardianes de la tierra, sí sabían. Y lo sabían profundamente. Y el punto es que, independiente que pareciera ser que la oralidad, ya sea en canto, ya sea en poemas, ya sea en obras de teatro, ya sea en la forma en que sea su recopilación, su recuperación y su compartir, efectivamente, ¿cuál es la gran posibilidad que le está dando a la humanidad hoy? Es que nuestro planeta está en crisis, nosotros estamos en crisis. Realmente el linaje humano está en un punto de inflexión de su historia jamás visto. Y yo siento que los relatos orales, los relatos indígenas de todas las culturas, ya sean indígenas, tribales, aborígenes, yo trabajo con otros cuentos también de otros lugares, que son cantos y que son cuentos. ¿Ah? Esencialmente lo que tratan es de dar esta luz de esperanza, este camino, esta señalética para que el hombre, la mujer pueda nuevamente reconocerse como un ser sintiente que es interdependiente a todo aquello que lo rodea y que tiene que asumir responsabilidad como guardián y guardiana de todo aquello que le compete y usa. Y eso para mí es los pueblos indígenas y sus relatos. Feley Lamien, hay tantas cosas que usted dice que normalmente se conversan en chagunes muy, muy extensos, ya de mucha reflexión, de donde se hace un trancán profundo, y yo recuperar desde sus palabras justamente esta reconexión que es necesaria en la humanidad. El mapuche, por ejemplo, cuando habla del ser che, el ser gente, primero hay que recuperar esa condición del ser che, el ser persona, y después conducirnos a ser re che, que es una persona más completa, porque la verdad es que nosotros somos seres incompletos y nos tenemos que ir desarrollando, y ese camino de crecimiento debe ser día a día y no termina cuando tienes 20 años, termina cuando te mueres. O sea, es un crecimiento constante. Y esta relación con el Intronfilmonguien, que es con todo, con los ñen, con las cosas que tú ves y las que no ves, es muy complejo hablar todo eso. Seguramente hay personas que a lo mejor no entendieron ciertos conceptos, y esa es la invitación, que si en el fondo no entendieron algo, es porque efectivamente hay una carga cultural que no están viendo. Y la invitación siempre es a eso, o sea, un relato no es un simple relato, todas las cosas que hemos hablado, tanto en lo aymara, tanto en lo rapanui, tanto en la cultura mexicana o en
en las culturas originarias de México, todo tiene un trasfondo tan profundo, donde hay una filosofía que es infinita, de un conocimiento tradicional enorme. Por lo tanto, los relatos engloban eso. Nosotros solo estamos viendo la parte que nos da la palabra, pero nos negamos al trasfondo que lleva todo eso. Y esa es la invitación un poco, de poder tratar los relatos indígenas con respeto. No es necesario que seas un estudioso. El tema es cuando tú te planteas frente a una cultura desde el respeto, desde la consideración como alguien válido, como una cultura válida, que es el problema en el que nos enfrentamos hoy en día. Hasta el día de hoy la cultura mapuche es denostada públicamente. Antes decían que éramos borrachos, ladrones, flojos. Hoy en día dicen que somos terroristas, que andamos destruyéndolo todo, pero no ven el trasfondo que el mapuche busca cuidar la naturaleza, porque el mapuche dice, la tierra es mi madre, es mi ñuquetúe, y eso no se entiende. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueres, ¿dónde vas? A la tierra. Y después vienen tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, y así generaciones. Y ellos nacen de ahí mismo, comen de ahí mismo. Por lo tanto, cuando tú caminas sobre esta tierra y no la respetas, tú estás pisando todos los ancestros nuestros y seguramente también los tuyos. Y eso no se entiende. Y eso es súper complejo, porque ahí eso es violento. Esa es la primera violencia. Entonces, ¿cómo dialogamos en estas culturas distintas? Es en la valoración, en ser capaz de visualizar la cosmovisión que hay detrás de este relato. No es un simple relato. Hay un pueblo, hay una cultura milenaria. En lo mapuche, por ejemplo, en la zona de nosotros está Pilauco, está Monteverde, 16.000 años, está demostrado, encontraron hasta un pie. ¿Qué más quieren? Entender que no somos ancestrales, dicen que no tenemos más de 1.000 años en esta tierra. Mentira, hay vestigios, 16.000 años antes, estamos acá. Sí, y desde esa historia estamos reivindicando y invitamos a todos a que desde el respeto se relacionen con los relatos. La mía Niliene, usted quería decir algo más. Sí, es que yo te quiero, lo último para terminar, perdón que me alargue, que creo que tú le acabas de dar el clavo. Haciendo, yo trabajo con la espiritualidad profunda, porque efectivamente respeto profundamente el Trofil Monguén, pero también respeto profundamente las Moñas Mapu, comprendo lo que eso implica. Entonces, desde ese espacio, también como hacer esa recuperación, yo siento que para mí Chile es un país súper complejo, ya que estamos aquí. ¿Por qué es un país súper complejo? Porque lo mapuche, lo picunche, lo pehuenche, lo lasquenche, aymara, quechua, kunza, coya, etcétera, ha sido tremendamente denostado. Somos el país con mayor nivel de mestizaje en América Latina. El país con mayor nivel de mestizaje de América Latina. Y eso ha producido que efectivamente la división entre lo blanco y lo indígena produjera este racismo tan extremo que ha hecho que perdamos tanta alma, porque eso es lo que hemos perdido alma. Entonces, claro, ¿cómo tú le vas a pedir respeto a la gente si efectivamente lo que tú estás haciendo es negando aquello que te construye? Negando aquello que te construye. Yo leí el último texto que salió sobre la condición genética del chileno, cómo está construido la genética del chileno. Y Chile es el país con mayor mestizaje indígena de América Latina. Y es increíble. Entonces es como que nuestro padre de la patria, Bernardo O'Higgins, un guacho, un botado. Partamos desde ese principio fundamental. Si nuestro padre de la patria es un guacho, un botado, un hijo no reconocido, ¿qué nos queda para todo lo demás? Entonces, yo siento que efectivamente hay que comprender el profundo respeto que hay que tener con la increíble sabiduría que representan los pueblos indígenas de América Latina y sobre todo con la increíble sabiduría que representan, un ejemplo, en este caso en particular, los pueblos ches. Porque efectivamente, como tú lo dices, está comprobado científicamente que está dentro de los pueblos más antiguos de todo el mundo. Está comprobado científicamente. Están dentro de los pueblos más antiguos de todo el mundo. Tienen más de 16.000 años de antigüedad. Es uno de los pocos pueblos, fíjate, yo que he hecho tanta recopilación, que tiene
cuentos que hablan al menos de 3 diluvios diferentes. De 3 diluvios diferentes. Uno de los pocos pueblos, junto con los chinos, junto con los mesopotámicos, junto con los judíos, de los pocos pueblos que habla de diferentes etapas diluviales. Eso habla de la antigüedad de la raza. Eso habla de la antigüedad de la raza. Pero ¿cómo nosotros podemos recuperar el respeto por estos ancestros tan sagrados que además son carne viva? Porque tú estás aquí, tú eres recha, estás viva, estás frente a mí. Entonces no son mis ancestros, son mis pueblos originarios que me construyen, que están a mi lado, que caminan conmigo en la calle. Efectivamente recuperando el respeto, pero entendiendo que ese respeto es amor por aquello que te construye, es amor por aquello que te acompaña, es amor por aquello que cohabita contigo, es la valoración de todo aquello que construye el ecosistema donde tú te mueves. Yo no, que un chileno no respete a la raza indígena significa que no respeta a sus bisabuelos, que no respeta a sus tatarabuelos, que no respeta su historia, que no respeta lo que lo construye, aquello que le da construcción y esencia. Entonces es súper fuerte porque mientras nosotros no nos reconozcamos como parientes, para mí fue súper fuerte ser mestiza porque mi familia por parte de mi padre era indígena y mi familia por parte de mi madre eran segunda generación de europeos. Y a mí me molestaban, mi familia indígena, porque ya vais donde los cuicos, donde los ricachones de tu tío. Y mis tíos me dicen, aquí llegó la India. Entonces no tenía nunca dónde calzar, no tenía nunca dónde calzar. Y no, el punto era que efectivamente la gran parte de Chile somos eso, somos esa alianza. Entonces yo creo que hay que recuperar el amor por aquello que te construye, el amor por aquello que te sustenta, el amor por aquello que te sostiene y el amor por aquello que te envuelve. Y en la medida que tú recuperas ese amor por ti mismo, naturalmente tú vas a recuperar el amor por todo aquello que permite que tú existas. Y dentro de ese espacio de los pueblos indígenas son un pilar fundamental de recuperación de lo humano y un pilar fundamental de lo que es construir historia, historia desde la conciencia, historia desde el respeto, historia desde la valoración. Entonces, eso quería la miel. Me quedo con esas palabras del tema de la alegría, los cantos, porque hay que decirlo, por ejemplo, la cultura mapuche, nos quitaron hartas cosas, se lo mencioné en la mañana a César. Antes el trabajo en la cultura mapuche era motivo de alegría, el tener la capacidad de levantarse, tú hacías tu primera yeyipún en la mañana porque te habías levantado con vigor, con salud, con todo, y tú hacías tu ceremonia y luego te reincorporabas a tus distintos quehaceres cantando. Entonces esa es la importancia de los cantos, de los en la cultura mapuche. Y también le comentaba que me gustaba mucho el tema de la pedagogía Waldorf, porque qué distinta hubiera sido la infancia de los niños indígenas como yo, que nos metieron en una sala cuando cumplimos los 6 años, cuando habíamos deambulado por los campus abiertos todo el día. Y luego nos meten en una sala y tratan de que nosotros aprendamos cosas que muchas veces entendíamos a medias, porque es otra cultura, es otra forma de mirar. Y la metodología Waldorf en ese sentido aporta porque ve esta mirada amplia, este contexto que es diverso, donde están los distintos elementos y hay una condición general de todas las cosas. Y eso es importante y tal vez, ojalá algún día, es mi profundo deseo que este país desarrolle otra metodología de enseñanza que sea inclusiva, que sea respetuosa y que en el fondo implique más cariño en el quehacer y que no nos divorcie de nuestro ser che. Porque como decía la Lamien y Leín, hay un divorcio y eso también es parte del aporte que ha hecho la educación y por eso es tan importante los relatos, porque los relatos a través del imaginario nos llevan a lo ancestral y nos reconectan. Hay un concepto antiguo, por lo menos en la Futawi Mapu, que es Ñuque Cuchalhue, dicen los antiguos. Ñuque Cuchalhue, ¿qué es? El fogón que nunca se apaga y que nos conecta a los de ahora con los antiguos, con los ancestros, y ellos a través de este fuego que nunca se apaga, estamos siempre.
ahí en el fogón, que es esa casa donde se hace todo. Se cuentan los cuentos, nace, sanas enfermedades, se hace la comida, etc. Toda la vida se lleva a cabo ahí. Entonces, es importante justamente recuperar esto, el ser consciente, el reconectarse con este ser humano cultural, que tiene emociones, que tiene una cultura, que tiene una filosofía, y que esta filosofía no tiene por qué divorciarse con la otra, sino que podemos coexistir como lo hacían antiguamente los pueblos. ¿Por qué no se puede? Nos invitaron a eso. ¿Qué nos puede decir usted? Solina estaba pidiendo la palabra. ¿Bien? Ya, ¿qué nos tiene que contar? Sí, bueno, yo quería realmente agradecerlo porque nosotros vivimos en Francia desde más o menos 15, 20 años una transformación de la cultura del cuento en algo no de ser, pero de hacer. Es una transformación impresionante porque la gente quiere hacer espectáculo, vender espectáculo. Muchos cuentacuentos son dispuestos a tomar una historia de África y transformarla en una historia de América, cambiando los animales, por ejemplo, y guardando la estructura. Es absolutamente terrible, o cambia ¿cómo se dice? El capucho rojo en capucho verde y vamos a reír y necesitamos hacer un show y un espectáculo. Si el público no se ríe, significa que no funciona. Y somos algunos realmente a reivindicar una palabra, ¿cómo voy a decir? De pueblo originario a través del mundo. Y yo defiendo una cultura que no es mía, pero que yo investigo mucho, yo vivo con ellos, yo hablo un poco el idioma, yo trabajo en la cosmovisión, porque al final es muy cerca de lo que yo siento adentro y no de mi educación. Y yo encontré que es fundamental y me gustaría mucho que mis colegas podían escucharlos, porque nosotros no tenemos pueblo original y gente que defiende una cultura. Tenemos un poco la gente de Bretaña y ellos mismos se preguntan si hay que hablar en idioma de Bretaña adentro de los cuentos o no. Que yo encuentro que es terrible. Obvio que hay que hacerlo. Obvio que hay que hacer cuento en lengua original. Obvio que hay que cantar adentro. Yo no me pregunto eso y no es mi idioma. Para mí es fundamental llamar al mundo con esa lengua. Y realmente yo encuentro fantástico. Tenemos, yo creo, un desafío enorme frente al mundo de la comercialización del espectáculo, de transformar la tradición oral en espectáculo para hacer y no una tradición oral a transmitir para recordarse que es ser los ancestros, la madre tierra, la naturaleza. Nosotros en Francia somos muy cortados de eso. No en todos los lugares, obvio, y no todas las personas, pero en gran mayoría desde los años 2000 hay esa tendencia un poco en Francia de, lamentablemente, de jugar y de jugar mucho con la estructura de cuento. Me gusta mucho la palabra blancamiento. Es terrible eso, terrible. Yo encuentro, porque va, ¿cómo se dice? Desnegar totalmente la diferencia del otro que te va a enriquecer. Hay una riqueza tan enorme. Me gusta aprender del otro, su visión, y que cuestiona mi visión y que me va a abrir una puerta tan grande en un mundo que yo no imaginé. Me gustaría mucho que todos mis colegas podían conversar, escucharlo, entender el español para
para entrar de nuevo en esa profundidad de lo que es la tradición oral. No es un juego, una animación para ganar su plata al fin de mes. Lo siento, obvio que necesitamos comer y hacer algo divertido para que seducir un poco al programador y eso. Pero a través de nuestra palabra tenemos que tener una rigor. O sea, yo digo eso, pero ustedes son de esos pueblos, entonces ustedes tienen la rigor. Obvio que yo me cuestiono yo, porque yo vengo de otro lugar, pero ustedes la tienen y yo quería realmente agradecerlo de esa exigencia, y súper importante. Gracias, Sí. Celine, por tus palabras. Claro, hay una responsabilidad. Siempre hacerse cargo. Yo creo que en lo occidental cuesta mucho eso, hacerse cargo de tu existencia, de tus acciones. Y eso tiene las culturas indígenas, que tú te haces cargo de esto. Por eso tomas una posición, ¿ya? Carolina Emperatriz nos quería compartir algo también, quería dar su opinión al respecto, así que, por favor. Sí, gracias. Mira, sabes que lo estaba anotando para no olvidarme. A mí me pasa, y me ha pasado muchas veces, que he visto narraciones orales. Voy a hablar por los pueblos andinos, porque es lo que más conozco, de la zona norte que ya dije, y me duele la guata, como hacen versiones que son transgresoras de las esencias, y por eso es que yo insisto en lo del estudio, y lo del estudio creo que va de la mano con el respeto. Lo que tú decías hace un rato, que quizás si no tiene mucho estudio, pero tiene un respeto, sí, está bien, pero yo creo que es necesario estudiar la cultura de la cual se está contando si es que no eres originario de esa cultura. Por eso te digo, me duele la guata a veces cuando veo versiones que son súper transgresoras, que son irrespetuosas. Por otra parte, también quería señalar, que se me olvidó anteriormente mencionarlo, la cotidianeidad del relato. Les decía, claro, no solamente hay mitos, no solo hay leyendas, hay fábulas, hay cuentos para divertirse. La cotidianeidad, una tía, por ejemplo, estaban pelando papas contando un cuento, su abuela. Me acordé de las preguntas que mandaron ustedes por mail, donde decía la presencia de la mujer. La mujer es muy importante a la hora de contar. Es la que está en su quehacer, combinado con su laboriosidad, está contando las historias. Así también hay muchos hombres que tienen incorporado y que sí también cuentan los cuentos. Y lo otro que es súper importante, que a diferencia del occidental, en que aquí nosotros no tenemos personajes buenos y malos. Hay dualidades. No hay el demonio, el supay, se dice el supay como que fuera un diablo. El diablo, el andino se relaciona con el supay, se divierte, también le teme, también lo agrede. Los animales, el cóndor en algunas historias es malo, es mentiroso. Yo cuento un cuento de eso hace como 20 años ya que lo cuento, ese cuento está en mí. Pero hay otras historias en que el cóndor es bondadoso. Entonces, esas matices que tiene son como es el humano. Y precisamente cuando se transgreden y cuando no se conoce, es que se entiende todo de una mirada occidental. Este es malo, este es perverso, este es flojo, bueno, etc. Otra cosa que quiero decir, que ahora está surgiendo nuevamente el reconocimiento hacia la afrodescendencia. Y yo creo que lamentablemente muchos relatos se perdieron en nuestra afrodescendencia, hablando nuevamente de la zona nortina, pero sí creo que probablemente podamos empezar ahora a ver entre medio de este tejido y darnos cuenta de la presencia afro en los relatos. Y eso, bueno, es para estudiarlo también. Así es, Carolina. Por eso es la importancia de valorar siempre el otro. Somos todos consecuencia de la historia, ¿ya? Porque como decía la Ñani Lien, yo soy criolla, tenía problemas cuando llegaba en esta familia de mi mamá, después
eso es parte de la historia. Y nosotros, las generaciones actuales, no tenemos responsabilidad, somos consecuencia de la historia. Entonces, esa es la invitación a respetar, porque lamentablemente la historia ya fue, el pasado ya es. La vida, bueno, en lo indígena es muy decidor eso, que la vida se toma y se lleva como es nomás, no se cuestiona. Como decías tú, no hay bueno ni malo, porque hay días malos, otros días buenos, la naturaleza tampoco es buena y mala, no existe esta concepción de lo bueno y lo malo, y por eso hablábamos antes de cuando se peyoriza ciertas prácticas o ciertas actitudes, porque cuando se satanizan los relatos y ciertos íconos culturales, es justamente eso, tratar de borrar esta parte cultural que tienen los pueblos y tomar todo lo que se parece solamente a lo occidental o lo que tiene cierta cercanía. Entonces, desde ese punto de vista, es muy complejo hoy en día recuperar, pero solamente la conciencia y la verdadera intención de recuperar y de ver al otro como un ser válido, a una cultura válida, nos va a llevar al camino correcto. La compañera acá, Aura, también quería compartir otras palabras con nosotros y nos quiere también compartir su experiencia en relación a lo que estamos hablando recientemente. Ahora, así es, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Te escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Súper? Sí, ya. Sí. Claro, yo creo que es difícil enamorarse de algo que no se conoce. A veces topamos con pronunciación, que fue algo que me tocó ver a mí, pero también está la barrera de que a la hora de que te documentas, de repente no hay traducciones. A mí me pasó buscando historias que de repente la mitad de la historia estaba en mapuche. Para alguien que no sabe mapuche es difícil de entender. En algún momento llegué incluso a preguntarte, Moni, ¿cómo digo pato? Moni, ¿cómo digo no sé qué? Pero también es como, tengo la suerte de tener a Moni que está cerca, pero no todo el mundo tiene acceso. O no se da en el tiempo, o como decía Celine, pues la cosa es contar y que se venda, ¿no? También está ese punto. Algo que a mí también me preocupa y tal vez es desde la chilenidad o de la parte de ser externo, es el poco apego. No hay un apego o un orgullo por lo indígena. Y va más allá del respeto o la espiritualidad a los dioses antiguos. Es simplemente no hay un interés. Hay como más búsqueda por lo celta, por incluso por lo inca, tal vez. Pero como que hace un cierto desdén, que es una carga, no sé si social, pero lo he visto mucho. Y supongo que es algo que tampoco se comenta ampliamente. No he tenido oportunidad de verlo. Pero vamos, también está la crítica del apropiarse de historias. El 18 de septiembre me hice cuentos chilenos y recibí críticas, porque yo no soy chilena. Entonces yo no tengo derecho a contar historias chilenas. Y dije, a ver, espérate un momento. O sea, incluso por ahí lo comentamos con Eva. ¿Por qué no? Hay muchos chilenos contando cuentos mexicanos y nadie se ofende. Y de repente este rollo, no, es apropiación cultural, es nuestro, es lo nuestro, y tú no tienes derecho. Entonces, bueno, es como decir que la Caperucita Roja no la puedes contar, pues porque no eres de allá. Es ridículo. Entonces, si tenemos que velar por el respeto a las historias, también debemos de asumir el hecho de que en el momento en que las compartimos van a volar y se van a transformar. Y entonces, como decía Celine, pues la Caperucita ya no es roja, ahora es verde, ahora es feminista, por el bien de que ahora se venda. Entonces, como que son varios puntitos que me gustaría que a lo mejor se pudieran hablar, pero ¿hasta dónde llega el derecho a compartir las historias y que no sea incorrecto? Porque vamos, si yo cuento un cuento mapuche en México, porque quiero contar una historia de Chile, ellos ya saben las de México, no tiene caso que les cuenten las de allá.
Claro. Que se ataque ese punto de decir, no es mía, espérate. Entonces, comprendo perfectamente tus inquietudes ahora, pero eso tiene que ver con, bueno, ahí ya entramos en un tema político bien complejo, que es justamente lo que estamos discutiendo hoy en día en Chile, que es sacar la actual constitución que instauró un sistema de propiedad privada de muchas cosas, ¿ya? Y donde efectivamente hubo una intención de borrar todo lo que sonaba a indígena, ¿ya? Se creó un modelo de chileno único, ¿ya? Y eso está en la Constitución del 80 del dictador, y hubo una declaración de principios previo a eso, que plasman estas concepciones así doctrinarias, muy sesgadas, ¿ya? Entonces, hoy en día es imposible en Chile, en el actual contexto, mientras no cambiemos la Constitución, es dificilísimo que podamos hablar de derechos colectivos, porque los relatos orales, todo lo que es la cultura, son derechos colectivos de los pueblos, ¿ya? Y cuando se entienda esta concepción, porque claro, siempre se habla de apropiación cultural. Claro, por ejemplo, es muy distinto que si tú llevas un telar que tiene una connotación sagrada y tú lo sacas de contexto y la pones en el mercado, eso es apropiación cultural para los pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, si alguien cuenta un relato debidamente contado, eso no debiera ser dañino y nadie debiera sentirse ofendido. El tema es hacerlo con respeto y respetando los cánones que conlleva ese relato. Claro, yo y creo ahí que esas diferencias no se ven. Esas diferencias hoy en día no se ven. Esa es una discusión política que hay que dar hoy en día, y que estamos todos llamados a tenerla. El tema es poder sentarnos y conversar las cosas como son, cómo llegamos a este punto. Y claro, construir un nuevo futuro. Ya. Sí, en cuanto a apropiación, por ejemplo, Christian Dior sacó copia de bordados indígenas y nadie le dijo nada. Coco agarró todo lo mexicano y es un hermoso negocio y nadie se sorprende ni se queja, a pesar de que destruye tradiciones y la forma en que vemos el Día de Muertos. Pero vamos, hay un capitalismo fuerte ahí, ¿no? Entonces también está esa parte de hasta qué punto lo permitimos o nos parece entretenido o genial. Entonces, digo, es importante también ver esa parte, ¿no? Bueno, eso es una mentalidad de cambiar, que es el neoliberalismo, que en muchos aspectos hace mucho daño, ¿ya? La Lamien Iliel también quería compartir otras palabras con nosotros, que se le quedó algo en el tintero o que quiera aportar a esta discusión también. Sí, no, a aportar. Perdón, habla César. Sí, César, ¿qué es lo que quieres decir? Razón para controlar el tiempo, porque ya estamos como cerrando. Si puedes dar la palabra ahí, con las palabras de todas las invitadas, para que no se nos vaya la horita. ¿Ya? Dale ahí, Lili. Hola, mi negrita. Mira, es que en relación a lo que hablaban, efectivamente, no me acuerdo de los nombres, creo que era Carolina y Aura. Espero no equivocarme. Que en relación a eso creo que es súper importante que efectivamente, como dice Aura, siempre hay una pérdida natural del acervo cultural. Entonces, y es natural, porque es como cuando uno cuenta un cuento, cuando uno hace el juego del teléfono, cuando uno hace el juego del teléfono y la primera persona le cuenta un cuento o una frase al primero, y cuando tú llegas al número 40 resulta que cuenta una historia totalmente diferente a la que partió de los que habían estado primero. Entonces, en ese sentido, yo me alío ahí con mi Lamien, porque efectivamente creo que hay que establecer lineamientos de alguna manera para que efectivamente la oralidad indígena, la oralidad tribal, la oralidad aborigen tenga un resguardo patrimonial, tenga un resguardo legal, estructural, patrimonial. ¿Por qué? Porque no es solo un acervo cultural personal, así que como no sé, el abuelo Marimán hizo este cuento y lo tradujo para acá, papá, sino porque también es un acervo espiritual colectivo. Y en eso creo que es lo que hay que cambiar la visión. Entender como cuando a mí me mandaste las preguntas, decía, ¿quién debería contar estos cuentos?
¿Quién debería abordar estos relatos? ¿Y cómo yo protejo esta oralidad? ¿Ah? ¿De qué manera me relaciono? ¿Cuál es el tratamiento para relacionarme con esta oralidad? Que son preguntas súper profundas y súper serias, porque el sistema neoliberal, el sistema capitalista, el sistema extractivista es una porquería sin límites, lo más inhumano que existe en todo nuestro planeta. Y se relaciona con lo indígena como se relaciona con cualquier producto o con cualquier recurso que quiere efectivamente utilizar y relacionarse de manera extractivista con él. Entonces yo creo que frente a quién debe contar estos cuentos y cómo proteger este patrimonio y qué tratamiento darle, efectivamente creo que en primer término como un cambio de switch. No es un acervo cultural, sino que es un acervo espiritual, y es un acervo espiritual colectivo. Y como es un acervo espiritual colectivo, un ejemplo, nadie se imaginaría andar vestido, lo dije esto el otro día en una clase, nadie se imaginaría andar vestido como el Papa, con un cáliz y tirándole agua bendita a la gente. Lo tomarían preso y lo encerrarían por loco, porque no corresponde. ¿Qué se cree? Mira lo que está haciendo con nuestra espiritualidad. Bueno, es exactamente lo mismo cuando la gente se disfraza de mapuche y anda con el cultrún y cree que puede andar limpiando con la pluma de cóndor o de águila. Es exactamente lo mismo, porque no estamos hablando solo de acervo cultural, estamos hablando de acervo espiritual colectivo y que por lo tanto debe ser protegido como patrimonio inmaterial de la humanidad y como algo que le permita a los seres humanos reconocerse como humanos. Y si me preguntan cómo me tengo que relacionar, desde qué espacio tengo que abordar esto. Claro, mi compañera Carolina dice ahí, estudiando. Sí, pero yo conozco a cientos de personas que se pasan estudiando y tienen millones de currículum y millones de diplomas y siguen relacionándose con el acervo espiritual indígena desde un espacio extractivista y desde un espacio sin corazón. No les importa en verdad, no les interesa, lo están ocupando. Punto. Entonces, sí, es importante estudiar, es importante, pero más importante que todo es comprometerse, entender que esto no es un deber, porque las preguntas, la palabra deber estaba un montón de veces, sino que esto es un propósito, es una intención, un propósito de vida y por lo tanto indica un compromiso ético. Y al tener un compromiso ético con esta oralidad indígena, independiente del pueblo que venga, eso define la moral como yo me relaciono con todos los demás. Entonces, esa tiene que ser mi camino desde el cual yo me tengo que relacionar. Y efectivamente, si tú estás haciendo una transgresión de una u otra manera, te va a llegar el casticagüín igual. El casticagüín te va a llegar igual. A mí me han llegado casticagüín porque era muy pendeja, porque andaba haciendo estupideces, porque contaba más allá de lo que hay que contar, porque tú a veces te sabís cuentos súper poderosos que son súper largos, pero resulta que tienes que entender a quiénes tienes al frente. No solo se trata de ti, del que cuenta, sino del que recibe. ¿Quiénes tienes al frente? Y efectivamente contar aquello que te están escuchando. En ese minuto necesitan saber, y a veces no lo necesitan saber todo, muchas veces. Solo necesitan escuchar aquello que les va a permitir encontrar el asombro de recuperar su sensación humana, su estar aquí. Yo no puedo relacionarme con la oralidad y con los cantos, porque yo canto mucho EPU y mucho Nutran, y he hecho una recopilación súper antigua, desde tratar de despertar en el corazón y en la mente de las personas su propia comprensión de indígenas, de ser humano de la tierra, que no está desconectado. Entonces eso quería agregar y agradecer. Gracias, Lamnian y Lien. Jaime Mellao nos quiere hacer una pregunta, parece, que tendría que ser como cortita, pero le damos una palabra como un premio. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por esta invitación y esta conversación o debate, no sé ya cómo llamarlo, pero está muy entretenido. Por lo mismo se han tocado muchos temas, entonces pedirme que sea conciso es un poco difícil, pero a lo mejor quiero hacer una pregunta, pero primero quiero hacer unos comentarios, porque se mezclaron muchas cosas, es todo muy complejo. Pero reconozco que es muy hermoso poder recuperar las tradiciones de los cuentos, la narración, tanto indígena, como a mí me gustaría agregar también que lo occidental, porque como que se está dejando lo occidental como si fuera un poquito lo malo. Y también lo occidental tiene obras indígenas maravillosas, indígenas, digamos, si tomamos el concepto como nativo, de pueblos originarios,
que también nos conforman ya como chilenos mestizos. O sea, yo por lo menos me considero como un chileno completamente mestizo, o sea, tengo más de occidental en mi cultura que de indígena. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, claro, estamos hablando un poquito de ser transparente, de enfrentar con ética los cuentos indígenas, pero hasta qué punto también muchos pueblos indígenas ya no tienen mucha ética. Yo, por ejemplo, vengo llegando al norte y me enteré que los pueblos atacameños, los indígenas de allá, reciben un porcentaje de las ganancias de Soquimich. Entonces, como que también de cierta forma están contaminados. No sé la realidad de otros pueblos, ¿ya? Pero pasa eso un poquito también. ¿Hasta qué punto también los mismos pueblos originarios conservan esa pureza o también están contaminados, ya sea políticamente, intereses, tierras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, no son preguntas, pero son quizás reflexiones para que a lo mejor las podamos plantear en otros momentos. Pero también creo que es muy bonito a veces también, ahora cambiando un poquito el tema, en estas investigaciones que se hacen sobre los cuentos, también es una cosa que la estoy viendo como muy docta, como que no se pueden tocar los cuentos, como que estos son y es la historia, y eso creo que está muy bien. Pero yo creo que también esas historias en algún momento, al ser orales, iban moviéndose, iban cambiando, hay más de una versión, no necesariamente son estáticas como una piedra, porque hasta la misma piedra se corroe con el viento y con la lluvia, entonces también se transforma. Entonces, en esa transformación, nosotros al utilizar la imaginación, también estamos transformando, cambiando ciertas cosas, y eso también es bonito, porque nosotros también estamos vivos, y la lengua también está viva. Entonces, la idea, para mí por lo menos, o como yo lo veo, es que estamos en un movimiento donde estamos tratando de trabajar o contar historias o verlas de un cierto punto de vista, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es muy bonito también y es parte de la danza de la vida. O sea, es inevitable que las culturas se van juntando, se van permeando, se van transformando. Pasó lo mismo en la atacameña cuando se cruza con la tihuacana, después con la incaica. Entonces, lo mismo también pasa con todas las otras culturas indígenas. O sea, también hubo ya una mixtura con la occidental y ahí se fundieron muchos relatos, se mezclaron cosas inevitablemente. Entonces, sí, claro, Jaime, tienes razón en eso, pero claro, no, actualmente sabemos que las culturas son dinámicas. Muchas veces hay ciertos conceptos que no se entienden bien por los tiempos acotados que tenemos para discutir. Ojalá esto fuera un tragún como acostumbramos en los indígenas y fuera largo y yo pasaba en tragún 6 horas por Zoom, pero en lo mapuche. Claro. Y ojalá pudiéramos tener ese tiempo, pero no lo tenemos. Entonces, claro, yo creo que se entendió mal lo que estábamos hablando de que las historias no pueden salir, o sea, en lo que, para aclarar tu punto, lo que se dijo es que, por ejemplo, si tú hablas de una machi, que no la saques de contexto. Obviamente la machi tiene ámbitos de acción distintos y experiencias, y tú puedes contar una situación de distintos puntos de vista, pero lo que tú no puedes cambiar es el concepto y la imagen que supone la machi, la trascendencia que tiene. No sé si se entendió. Ya les vamos a empezar a dar la palabra a las invitadas, agradecerles por compartir sus palabras, sus experiencias, su conocimiento en este camino de la vida, de los relatos, para que podamos ir cerrando, ojalá cortito, no sé si nos quieren dejar un mensaje, algo para poder cerrar la jornada. Les agradezco infinitamente cada una de las cosas, porque uno se enriquece tanto conversando. Ojalá tuviéramos más espacio y más tiempo para poder seguir conversando, pero en cualquier minuto se nos puede cortar esto y es preferible que podamos cerrar como corresponde, entregando la palabra a cada una de ustedes. Así que invito a Venecia que se pueda despedir de nosotros, por favor. Bueno, agradecida de la instancia, agradecida de escucharles a cada uno y a cada una.
Y les dejo un regalo, ya que apareció tanto, un regalo que yo tengo en mi corazón y que es con lo cual me muevo y comienzo a contar, que viene desde la antroposofía, que es una filosofía que sustenta la pedagogía Waldorf, donde Steiner, que es el creador de este movimiento, decía de que la palabra es un ser. Entonces, cuando uno toma la palabra, en el fondo está tomando a un ser. Y cada vez que yo cuento algo, aunque yo no pertenezca a esa cultura, yo pido a esa palabra de esa cultura que penetre en mí para que yo, como un instrumento de aquella palabra, pueda contar lo que ese grupo necesita, lo que esos oyentes necesitan. Y entonces no soy yo la que cuenta, sino que es la palabra misma como un ser que se manifiesta a través de mí. Se los regalo porque escuché que apareció mucho esto de cómo voy a contar algo que no es mío, etcétera, etcétera. Pero si nos tomamos de ese ser espiritual que es la palabra, todos y todas somos los instrumentos perfectos para poder transmitir esa sabiduría atemporal. Que estén muy bien. Muchas gracias, Venecia. Invitamos a Céline Ripoll que nos pueda dar unas palabras de despedida, cortito, 1 minuto, no sé, por favor. Yo creo que yo he dicho lo que yo tenía que decir, realmente agradecida de poder compartir con ustedes, que muchos de ustedes no cortaron su raíz, defienden su raíz, es primordial y muy importante. Necesitamos valorar la diversidad, necesitamos valorar el otro, y el cuento, los mitos es algo tan fantástico. Tenemos que empezar desde los niños chiquititos, cantar en cualquier idioma, con el cuerpo, con baile, con instrumento. Y yo creo que para mí es fantástico de ver que todos ustedes están aquí, lo están haciendo. Es una riqueza que no hay que perder y que yo quería que se desarrolle mucho más en mi país, mucho más. Mi país sufre de un racismo que no corresponde, que de otra época. A la época de hoy, el otro es el igual. Y también quizá puede enseñarte tanta cosa más importante que tú no sabes, que tú no puedes aprender en un libro. Entonces, muchas gracias por poder participar y escucharlos. Maururu. Maururu, Céline, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la Mien Elivera Maripangui para que se pueda despedir y dejar un mensaje de cierre en esta oportunidad. Son muchas cosas las que en este momento estoy como reflexionando de lo que han dicho la Pulan Mien. Yo solo puedo hablar de mi experiencia y puedo decir que también compartir un EPU, compartir un relato, compartir un PIAM con personas que por primera vez escuchan un cuento mapuche en este caso, también hace que haya una reconexión con su ancestralidad. Y yo tengo experiencias muy bonitas en escuelas rurales, en donde a mí también me interesa ir a sectores no convencionales, en donde desarrollar un espectáculo, entre comillas, de narración oral, sectores alejados y más vulnerables de la sociedad. Me he encontrado muchas veces en repetidas oportunidades con niños que se acercan después de una contada de cuentos de PEU, y que nos han dicho a mis compañeros y a mí, yo también soy mapuche, y a mí también me contaban cuentos, y ahora me estoy acordando de esto, y ahora me estoy acordando de esto otro. Entonces es importante la conexión con los relatos ancestrales, porque también nos vamos reconociendo en ellos y vamos entendiendo desde dónde venimos. Quiero decir también que será muy difícil en este territorio, como en tantos otros territorios, en donde los pueblos originarios, indígenas, preexistentes a la llegada del conquistador, han sido usurpados, masacrados, exterminados. Debe ser muy difícil conservar un sentido de ética. En el caso de lo que planteaba Lamien
y que lo han conseguido, y han sido consecuentes y coherentes. Lo digo en lo que comentaba el Lamien, que sobre el pueblo Licanantay que recibe algún beneficio de las mineras. Puede ser porque esté ahí el protocolo 169, en donde realmente le correspondan por derecho ciertas ganancias de la expropiación y de del extractivismo que están haciendo en sus territorios. Puede ser eso, porque también, ya que estamos hablando de la palabra y de los cuentos, cada historia hay que entenderla en su contexto para que cuando la volvamos a decir quede en nuestro lonco, en nuestra cabeza, en nuestro raquiduam, en nuestro conocimiento, que lo que estamos contando es un hecho real o es un hecho ficticio o es un hecho que no tiene mucho asidero, porque también, como decía una de las Lamien, es muy importante no solo nuestro rol al contar, sino a quienes les contamos las historias. Así que yo, bueno, agradecer y decir que en mi caso contar cuentos también ha sido una oportunidad de poner en práctica en nuestra palabra el Dungun y poder propiciar espacios en donde hay interés por conocer nuestra lengua. Me emocioné porque efectivamente contar cuentos es una responsabilidad. Oye, yo había dejado una tapita azul aquí. ¿Alguien la vio? Porque presiento que es de este top here. Ya, como iba diciendo, me emocionaba lo que decía la Lamien, porque es una responsabilidad. Esta chiquita también. Cuento, ¿ya? Así que me quedo con eso de lo que dice la Lamien y invito ahora a despedirse de nosotros a la Lamien Carolina, a la Cuyaca, más bien dicho, Carolina Díaz, para que se pueda despedir de toda la audiencia el día de hoy. Bueno, yo les agradezco la invitación a esta tertulia. Para mí, siempre me preguntan por qué contar cuentos y por qué contar cuentos andinos. Y es porque tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo la Eli, cómo nos conectamos y nos reconectamos también a través de eso. Quiero también, para finalizar, decir que creo que las experiencias de cada una y las responsabilidades que tenemos y cada persona, en el fondo, cada una de nosotras sabe, las que hemos hablado somos puras mujeres, las que hemos estado invitadas acá, eso también da un poco cuenta del rol sociocultural que tenemos y de la responsabilidad y el compromiso que tenemos con los relatos y con la cultura, con nuestra cultura. Y bueno, cada una sabe la historia que tiene y creo que no hay absolutos. Así es, Cuyaca. Gracias. También pedirle a la Lamien Ilien que se pueda despedir de nosotros con un último mensaje. Lamien Ilien. Yo quería preguntar si podía hacerles un si podía compartirles un cantito para despedirme. Entonces, de repente, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, y me quería quedar con lo que dijo la... Sí, me quería quedar con que apoyo completamente lo que dijo Venecia y Elivera. La palabra es el ser. Entonces, si uno va a tomar un ser que es ancestral, lo único que yo pido es que tiene que elegirlo con responsabilidad. Es una elección, algo que uno hace libremente y por lo tanto tiene que asumirla con responsabilidad y tiene que definirla como un propósito y una intención porque está recuperando una memoria, está recuperando un ser y está decidido a encarnarlo, por algo lo lleva a la vida con su verbo. Entonces eso es algo muy sagrado. Tomar el espíritu de un ancestro y llevarlo a la vida a través de su verbo implica una elección libre y soberana, implica responsabilidad, implica propósito y implica intención. Yo, en relación a lo que decía el caballero que habló antes, hablé solo de los cuentos indígenas porque se suponía que este conversatorio era solo sobre narrativa y cosmovisión indígena, no sobre cuentos universales.
pero también creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con las cosas que uno dice, porque los pueblos indígenas han sufrido atrocidades, como decía Libera, terribles, terribles, que yo dudo que ningún pueblo occidental pueda sostener como lo han sostenido los pueblos indígenas. Es un logro inimaginable lo que han hecho los pueblos indígenas, sostenerse y sostener su Itrofil Mongueni, su Atmoñan Mapu, su Tahuantinsuyo, todo lo que lo implica con todo el nivel de sufrimiento que ellos han recibido. Entonces, como usar conceptos como contaminados, yo conozco mucho, porque yo he trabajado, he hecho clases, efectivamente hay gente de los pueblos de los Che que han olvidado su historia, Pero si ellos lo han olvidado y uno las sabe, lo que uno tiene que hacer es recuperar esa memoria y volver a otorgárselas para que recuperen su ser. Eso es lo que hace el amor, compartir y hacer que todos recuperemos la memoria. Y creo que hay que tener cuidado con las palabras. Puede que haya mucha gente contaminada, yo no estoy por idealizar a los pueblos indígenas, pero creo que sí hay que darles el lugar que les corresponde y tratarlos con el honor y el respeto que se merecen. Porque vamos a ver cómo nos llevaría. Imagínense, llevamos apenas 10 meses de pandemia y se están todos volviendo medio loquitos. Imagínense. Entonces, 527 años de resistencia, ya se lo encargo. Entonces, de hecho, les voy a compartir un rezo, en realidad, un Yeyipuna Magún, que se recopiló el año 64 y que ha estado en muchos lugares y que yo lo musicalicé. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Lamien. Mañón, Lamien. Mañón, futa Mañón. Futa Mañón. Chaltumay Lamien, es muy bello lo que hemos tenido en este minuto, porque la resonancia cultural viaja a través de la palabra, a través de los sonidos, a través de los bosques, a través de los pájaros, a través del Itrofil Monguén, que es el todo, donde somos una pequeña parte y debemos cumplir el rol con completa conciencia de nosotros, conciencia del otro. Y así que muchas gracias, Lamien y Lien, por hacernos viajar. Ojalá hubiéramos podido hacer purrún como corresponde, para poder mover las energías. Así que muchas gracias, Lamien.
Por último, y bueno, también justamente hablar de esta conexión, que es muy importante, la autodeterminación como seres humanos que somos todos, indígenas y no indígenas. Es tomar conciencia, ser responsable de cada palabra que decimos, de cada acción que hacemos. Eso es, yo creo que, como decía la Lamiel, esa reconexión, porque siempre es el otro el que hace. Nunca nos hacemos cargo. Yo creo que esa es la invitación. Los que somos narradores y los que estamos acá es porque tomamos una responsabilidad de llevar esa palabra, darle la vida, de acomodarlas en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones y hacerlas viajar y exponerlas a otras personas que ellas les dan otra vida, les dan otro sentido. Y eso es el rol que nosotros tenemos como narradores. Y no es solamente una acción artística. Muchas veces se ve solo así, pero desde lo indígena hay una responsabilidad social muy importante. Y yo creo que eso es importante también que se entienda y se grabe en el requijón de la gente de que hay una responsabilidad en los relatos. Así que ahora le damos la palabra a la hermana Aura Cerón para que se pueda despedir también, obviamente con su responsabilidad como narradora y con toda esa carga cultural que ella trae desde México, desde los pueblos ancestrales de allá. Ahora, ¿te encuentras por ahí? Sí, aquí estamos. Pues muchísimas gracias. A mí me ha encantado compartir tantos puntos de vista. Yo creo que alrededor del origen, de las raíces. Y como migrante también es importante recalcar que difícilmente uno puede echar raíces en otro lado si no cuida las suyas. Entonces también es una invitación a aceptar al otro. Finalmente todos somos mestizos, estamos revueltos y encontrándonos en este mundo. Entonces a mí me encanta la idea de rescatar historias, pero también de dejarlas libres. Lo he visto, se han transformado y creo que hay que conocer para enamorarse. Y entonces nuestro trabajo es hacer que la gente se enamore de esas historias y con suerte se transforme su forma de vernos, de entendernos, pero sobre todo se transforme y regalemos historias con palabras, con tal vez filosofía, pero también con una nueva visión. Entonces, muchísimas gracias, ha sido un gusto y cualquier duda o si quieren seguir echando chisme, pues Aura Cerón en auraceron@gmail.com o en Aura Cadabra podemos seguir en contacto, ¿ok? Porque esto está buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aura. Sí, yo creo que el increparnos así tan lisamente es bueno, porque hay que hacerse cargo de este nacionalismo que nos impusieron en algún minuto y que ha hecho olvidar toda la carga cultural que tenemos, todas las culturas ancestrales, y que fueron olvidadas, segregadas y echadas ahí bajo tierra para que sean olvidadas. Yo creo que acá todos somos responsables, como decía, y hoy día estamos todos llamados a cambiar eso y ver nuestra identidad. Y finalmente las culturas están vivas. Nos hicieron creer en un concepto raza, cuando los pueblos no son razas. La raza humana es una sola. No existe el concepto raza. Esa es una imposición que se nos hizo ahí en algún minuto para poder segregar y dividirnos y decir quién valía más que el otro. Yo creo que ese también es otra cosa que hay que hacer. La palabra raza no existe. Somos una raza humana que tenemos diferencias como adaptaciones dependiendo del sitio en el mundo en que te ubicabas. Pero genéticamente nadie es distinto del otro. Así que eso, solo procedemos de distintos lugares y nuestro medio ambiente nos hizo distintos porque nos enfrentamos a situaciones diferentes, pero no somos razas diferentes, somos culturas distintas nada más. Así que muchas gracias a todos. Espero que haya contribuido este NUTAM, esta conversación, para su crecimiento como narradores, que hayan podido captar algo de nuestras culturas que de repente son tan incomprendidas y siempre abiertos a que conozcan de nosotros. Ese es lo que más deseamos,
nosotros como pueblos indígenas, que se vean en nosotros, que se sientan orgullosos de las culturas y que en el fondo, cuando se plantea un país distinto desde las culturas indígenas, vamos a ser un país mejor, un país diverso, un país mucho más feliz y mucho más armónico y pleno. Entonces ese es el llamamiento a todos ustedes para que en el fondo a futuro y a través de la palabra podamos contribuir todo en esta construcción de un nuevo camino y un nuevo futuro para las nuevas generaciones que se lo merecen, porque es digno que tengamos un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Sigan compartiendo con nosotros. La Primavera de los Cuentos sigue, esto no termina aquí, hay otras jornadas, sigan el programa para que puedan seguir compartiendo y disfrutando de tantas historias, de tantas culturas y de tantas cosas nuevas que pueden conocer. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias nuevamente a todas las amigas invitadas, a todos los espectadores, y síganos en las redes sociales, sinoch.cl, o en Instagram, sinoch_Chile, y ahí estaremos publicando las siguientes actividades que nos quedan hasta el domingo. A las 8 tenemos la presentación de nuestro amigo Jorge Cofré, Imaginario Ancestral, que es un libro de recopilación de cuentos del Valle del Cachapoal, así que interesante también está ese lanzamiento a las 8. Así que vayan a tomar su choca, su tecito, su sándwich y luego se conectan nuevamente. Bendiciones, chao, viva la primavera, muchas gracias. Chao. Cariño Marcela, cariño Mónica, César, A todos, Peo muchas gracias. Cayal, a todos. Aluru, Peo Cayal. Moni, esto es maravilloso. Siempre. ¡Qué orgullo! Gracias. Nos vemos más ratito. Nos vemos más ratito. Chao. Chao. Chao.